Bueno, pues vamos a empezar a hacer una introducción un poco a esto de los juegos en red, ¿vale? Vamos a situarnos un poquito. Entonces, básicamente el tema 1 lo que consiste es un poco introducir la problemática y los retos a los que se enfrentan el desarrollo de este tipo de juegos, ¿vale? Juegos que requieren de una infraestructura de red por debajo para funcionar, ¿bien? Y posteriormente, ¿vale? Como parte de este tema también, pues se estudian algunos conceptos que son fundamentales para entender lo que vamos a estar haciendo después en los siguientes temas, ¿vale? Entonces son conceptos básicamente de cómo es el funcionamiento de Internet, ¿vale? Es una introducción a las redes de computadores relativamente suave, sencilla, ¿vale? Relativamente breve, no nos metemos en mucho detalle. De hecho, luego veremos que de toda la torre OSI de comunicaciones en realidad solo nos vamos a quedar en las 3 capas superiores, que es lo que a vosotros más os importa, ¿vale? No nos vamos a meter en la capa física ni de enlace, pero sí que hay ciertos conceptos que debemos entender, ¿vale? Y manejar, ¿de acuerdo? Porque nos van a impactar en el desarrollo de videojuegos, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente, ¿qué es esto de juegos en red? ¿Vale? Pues como tenéis ahí, para que un juego pueda ser considerado como un juego en red, básicamente lo que tiene que hacer es involucrar una red de comunicaciones, ¿vale? Que interconecta 2 o más máquinas entre sí, ¿vale? Entonces aquí podemos distinguir entre juegos en red multijugador. Obviamente si los jugadores juegan en máquinas separadas físicamente, pues necesitamos, ¿vale? Tener una red de comunicaciones entre esas máquinas para que esos 2 jugadores puedan estar jugando a la misma partida simultáneamente, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos juegos en red individuales, ¿vale? Estos juegos en red, ¿vale? Se caracterizan porque incluso aunque solo hay un jugador en una partida en un momento dado, ¿vale? Requieren infraestructura que solo está disponible a través de la red, ¿vale? Por ejemplo, es un juego basado en web, ¿vale? En navegador, con lo cual el juego lo tienes que descargar de algún servidor, ¿vale? Se te tiene que descargar a tu navegador desde algún servidor, ¿vale? Entonces algunos juegos primigenios eran juegos online, ¿vale? Se consideraban juegos online porque básicamente el jugador se conectaba a un terminal tonto, ¿vale? Un teclado, ¿vale? Que básicamente se conectaba por red a un servidor, ¿vale? Entonces tú jugabas, eran juegos de consola típicamente, ¿vale? Pero tú jugabas a través de un terminal que estaba conectado por red a un servidor, típicamente utilizando un protocolo tipo Telnet, ¿vale? Entonces los juegos multijugador que se juegan en la misma máquina, ya sea por turnos o donde cada jugador utiliza diferentes teclas o dispositivos o mandos, por ejemplo, no son juegos en red, ¿vale? Ahí estamos utilizando la misma máquina, ¿vale? Todos los jugadores para jugar. Bien, entonces si estés jugando 4 a la vez con 4 mandos en una PlayStation, eso no es un juego en red, ¿vale? Si es un juego en red, cuando tú estás en tu casa jugando en tu PlayStation, ¿vale? En la misma partida que otro amigo o amiga tuya que está jugando en su propia casa, en su propia PlayStation, ¿de acuerdo? Ahí sí hay una red por debajo involucrada, ¿vale? Entonces, poco para que tengamos claro de qué tipo de juegos estamos hablando. Pueden ser multijugador o no. Si son multijugador, un requisito imprescindible es que los 2 jugadores están en diferentes máquinas físicas. Si son juegos individuales, ¿vale? De un único jugador, entonces un requisito imprescindible es que para poder jugar tú necesitas interactuar con un servidor, ¿sí? ¿Vale? Yo podría, por ejemplo, estar jugando algún juego, no sé si, pues yo que sé, imaginaros un SimCity o yo que sé, el Warcraft o cualquier cosa, ¿vale? Pero que donde, por ejemplo, el escenario yo lo descargo de un servidor, ¿vale? En lugar de estar dentro del propio CD o del propio dispositivo físico que yo utilizo, ¿vale? Para jugar, ¿de acuerdo? Pues los escenarios, por ejemplo, se cargan de un servidor, de forma que yo puedo compartir a lo mejor escenarios que me puedo inventar con otros jugadores o lo que sea, ¿vale? A través de este servidor centralizado, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de juegos también se consideran juegos en red, ¿vale? Bueno, pues un poquito de historia, ¿vale? La primera comunidad de juegos online, y solo me estoy centrando en juegos online, ¿de acuerdo? No me estoy centrando en otro tipo de juegos, ¿vale? Es decir, en juegos en red, fue Plato, ¿de acuerdo? Entonces en esta comunidad, bueno, aquí en la imagen no se ve muy bien, pero esto básicamente, ¿vale? Son navecitas que se podían disparar entre sí, ¿de acuerdo? Entonces aquí los jugadores se conectaban a un mainframe, a un servidor central, desde un terminal tonto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los ordenadores en aquella época ocupaban toda una habitación, ¿vale? Entonces los teclados no estaban en esa habitación, sino que estaban en otra sala y se conectaban por red a este mainframe, ¿vale? A este monstruo.
¿De acuerdo? Entonces, esos terminales tenían un teclado y una pequeña pantallita desde donde se podía jugar, ¿vale? Entonces se podían ejecutar juegos como Empire, Airfight o Space War, ¿vale? Podían interactuar, ya en aquella época podían interactuar con otros jugadores vía chat, ¿vale? Lo cual no es cualquier cosa, ¿bien? Y el terminal simplemente mostraba el estado del juego y recogía eventos, ¿vale? No hacía nada sofisticado, todo el procesamiento se hacía en el lado del servidor, ¿vale? Es decir, si tú disparabas, pues era el servidor el que tenía que determinar si le habías acertado a alguien o no, ¿vale? Y si le habías acertado a alguien, pues entonces enviaba un evento a todos los jugadores diciendo, oye, este tío está caput, ¿vale? Luego tenemos los multi-user dungeons o MUDs, ¿vale? Que fueron los primeros juegos multijugador después de Plato, ¿de acuerdo? Entonces estos eran juegos típicamente basados en texto, desarrollados sobre mundos virtuales, ¿eh? Entonces eran similares a un chat donde se le preguntaban cosas a los jugadores y los jugadores podían elegir entre diferentes opciones. Entonces un poco, ¿vale? Tú ibas, por así decirlo, en base a las opciones que elegías, ¿vale? Pues ibas navegando ese mundo virtual, ¿verdad? Completamente basado en texto, ¿vale? Como mucho pues se podía representar a lo mejor un mapa de lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero siempre utilizando una representación textual, ¿vale? Entonces utilizaba una arquitectura de tipo cliente-servidor. Tú estabas de nuevo en tu terminal tonto, ¿vale? Y simplemente te conectabas al juego y entonces el juego empezaba a lanzarte, entrabas en una conversación con el servidor, por así decirlo, muy guiada. Entonces en función de las opciones que tú eligieras, pues pasaban cosas en ese mundo virtual. Luego llegamos a lo que se llaman los hosted online games, ¿vale? Que surge en los años 80 como una idea de pay for play, ¿vale? Hasta aquí estos juegos pues eran simplemente que alguien instalaba en el mainframe juegos como Plato, por ejemplo, o los MUDs que veíamos antes, y pues en momentos de ocio pues la gente se ponía a jugar, ¿vale? Ahí en el mainframe, ¿vale? Pero en los 80, claro, pues al final de todo siempre a alguien se le ocurre hacer negocio. Entonces en los 80 surge la idea de decir, bueno, ¿y qué tal si cobramos a la gente por jugar a juegos online? ¿Vale? A lo mejor hacemos un dinero, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a ofrecerse juegos online y se paga mensualmente por jugar a ellos, ¿vale? Y un ejemplo, ¿vale?, de esta primera época del Pay for Play es el Mega Wars 1, por ejemplo. Entonces básicamente, ¿qué es lo que hacían las compañías? Ofrecían ciclos de CPU cuando las computadoras estaban ociosas, ¿vale?, para permitir previo pago jugar a estos juegos. ¿Qué quiere eso decir cuando las computadoras estaban ociosas? Bueno, pues que es que los ordenadores eran muy caros. No todo el mundo tenía un ordenador en su casa, ¿vale? Entonces, lo que ofrecían las compañías es, bueno, yo tengo ordenadores durante el horario de oficina, pues se utilizan para otras cosas, pero fuera del horario de oficina, pues lo puedo ofrecer para jugar online, ¿vale? Porque están desaprovechados, ¿de acuerdo? Las CPUs están paradas sin hacer nada. Bueno, pues voy a permitir jugar en estas computadoras, ¿vale?, a juegos online previo pago. Entonces tú pagas una suscripción mensual y podías jugar a este tipo de juegos, ¿de acuerdo? Esto es muy similar a lo que tenemos ahora, por ejemplo, con el PlayStation Network, ¿no?, que parece una cosa súper novedosa. Entonces a mediados de los 90, ¿vale?, llega un poco lo que llamo aquí la madre de todos los juegos. Te vamos a ver un poquito el contexto. La gente ya puede tener un ordenador en su casa, ¿vale? Las computadoras son más asequibles, tienen mayor capacidad de cómputo, ¿vale? Ya no es un Spectrum de 128K, ¿vale?, con casetes, sino que son ordenadores que típicamente pueden estar conectados a internet a través de una DSL o de una DSL no, más bien a través de un módem todavía, ¿vale? De acuerdo, y con una simple llamada local, pues tú podías conectarte con un colega que tuviera también ordenador en su casa y módem, ¿bien? Y las pantallas empiezan a ser una cosa un poquito más interesante, ¿vale?, con 256 colores. Vale, pues con este contexto, ¿vale?, apareció en el mercado este juego. ¿Cuál es este juego? ¿Sabéis cuál es este juego? El Doom. Llegará un año en que los que estén aquí en vuestro lugar no lo sepan, ¿vale? De momento parece que todavía pero llegará un año, ¿no?, que no me sepan contestar, ¿vale? Efectivamente, el Doom, ¿vale? El Doom debería ser más viejo que algunos de estos. Debería ser más viejo, sí, bastante más viejo, ¿vale? Pero bueno, todavía está en el imaginario popular, por así decirlo, todavía. Bueno, pues este juego en su día fue como una revolución, ¿vale? Ya había uno antes que era el del castillo este que había que escapar, ¿cómo se llama? Wolfenstein, eso, el Wolfenstein, ¿vale? Pero este, por la gráfica que tenía, ¿vale?, pues supuso un cambio importante, ¿vale? Y además permitía el modo multijugador, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, tiene una estética muy particular y la verdad es que pues, tuvo un éxito inmenso en su momento, ¿vale? Es de 1993, es un juego de los que se llaman de primera persona, First Person Shooter o FPS, ¿vale? Podían jugar hasta 4 jugadores en red, 4, cuidado. Era cooperativo, podías jugar en modo cooperativo, es decir, tú jugabas con otro contra los malos, por así decirlo, ¿vale? O un todos contra todos, un deathmatch, ¿vale? Utilizaba un protocolo de Nobel llamado IPX sobre red local, ¿vale? Entonces todas las computadoras tenían que estar físicamente en la misma red. Así que quieres jugar con tu colega, pues te vas con el PC a casa de tu colega, ahí te pinchas en la misma red y puedes jugar. Si no, no puedes jugar, ¿de acuerdo? La arquitectura del Doom, ¿vale? Luego, o sea, en este tema vamos a hablar también de arquitecturas, ¿vale? De juegos en red, ¿eh? Entonces, la arquitectura del Doom es una arquitectura de tipo peer-to-peer. Veremos un poco lo que significa esto, pero básicamente, para ahora mismo, baste con que sepáis que es un tipo de arquitectura en la cual cualquier máquina puede hablar con cualquier otra. No tiene por qué pasar por un servidor. Entonces, todos los jugadores, todas las máquinas de todos los jugadores hablaban con todas las otras máquinas, ¿eh? Entonces, 35 veces por segundo, los nodos enviaban, cada una de las máquinas de los jugadores enviaba los datos de entrada del jugador en ese nodo a todos los demás nodos. Esto se hacía 35 veces por segundo. Entonces, si estábamos jugando 4, pues 35 veces por segundo, los 4 enviábamos el estado del juego en nuestra máquina a todos los demás jugadores para que pudieran actualizar la posición de los demás jugadores. Entonces, aquí empezamos a ver ciertas cosas que a lo mejor hasta ahora, no sé, no os habéis parado a pensar, ¿vale? Pero para que los juegos funcionen como funcionan, pues hay gente, ¿vale?, que ha tenido que pensar este tipo de cosas. Es decir, bueno, yo necesito comunicar información a los demás jugadores de dónde estoy yo, hacia dónde me he movido, ¿vale?, a qué velocidad, cosas de este estilo, ¿vale? Si tengo un arma u otra, para que me puedan pintar, ¿no?, con el arma adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estas actualizaciones deben ser lo suficientemente seguidas, por así decirlo, con la suficiente rapidez como para que el ojo humano no vea que el juego va como a saltos, ¿vale? Entonces, en el caso del Doom se decidió que estos datos se enviaban 35 veces por segundo. Entonces, la posición de cada jugador, ¿vale?, lo que veía cada jugador respecto a los demás, ¿vale?, era que cada 35 veces por segundo se actualizaba la posición de los demás jugadores, suficiente como para que el ojo no pueda percibir, ¿vale?, que eso va a saltos, ¿vale?, sino que parezca una cosa más o menos fluida, ¿eh? La comunicación era por broadcasting, también veremos lo que significa esto, pero básicamente lo que sucede es que cada máquina envía todos los paquetes, ¿vale?, a todas las demás máquinas, toda la información, ¿vale?, a todas las demás máquinas por inundación de la red, ¿eh? Esto tenía ciertos problemas porque por el protocolo que se utilizaba causaba interrupciones en otras máquinas conectadas a la misma red, ¿vale? Entonces, si tu hermano estaba haciendo un trabajo en WordPerfect, porque claro, no existía Word aquella, ¿no?, ¿vale?, para el cole, pues igual se le interrumpía el proceso, ¿vale?, porque la pila, el sistema operativo, tenía que procesar un evento que le llegaba por la red que en realidad no era para él, ¿vale? Pero el modo de funcionar del broadcast es que se envía el mensaje a todo el mundo, ¿bien? Como aquí, que yo estoy hablando para todos, ¿vale? Y cualquiera que hable aquí está hablando para todos, ¿de acuerdo? Entonces eso pues tenía ese problemita, ¿vale?, que se solucionó luego en Doom 2. Y luego además, obviamente, enviar la posición 35 veces por segundo cada nodo a todos los demás nodos, ¿vale? Pues bueno, puede funcionar bien para 4 jugadores, pero ¿qué pasa si tengo 4000? ¿Vale? Pues entonces a lo mejor ya empiezan a aparecer ciertos problemas, ¿no? Igual la red no da abasto para procesar toda esa información que hay que transmitir, ¿vale?, de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos de los retos, ¿vale?, que vamos a ver cómo se pueden ir solucionando, ¿eh? Pero es curioso como ya en 1993, ¿vale?, tenemos un juego en red que se enfrenta a algunos de estos retos y los soluciona, ¿eh? De una manera, pues bueno, en el caso del Doom 1 pues había problemas, ¿no?, con otros ordenadores conectados a la red, pero luego pues los juegos fueron evolucionando y fueron solucionando este tipo de problemas, ¿eh? ¿Cuál es la evolución de los juegos online? Bueno, aquí estoy poniendo un poquito lo más representativo de esta época, ¿vale?, de los 90. Entonces, pues en el 92 sale el Dune 2, ¿vale?, el de 93 el EverQuest, no sé si alguna vez jugado alguno de estos, ¿vale?, en el 94 el Warcraft, en el 94 sale también el Doom 2, que corregía, como digo, algunas cosas del primer Doom. En el 95 sale el último online, el Asheron's Call.
Vale, aquí tenemos otro juego que también tuvo mucho éxito en su momento. ¿Sabéis cuál es este? El Quake. ¿Vale? La gráfica era mucho mejor, ¿de acuerdo? De hecho, claro, pasar de un juego de hacía 3 años, ¿vale?, a otro juego, ¿vale?, posterior, pues muchas veces los saltos eran brutales, ¿de acuerdo? Entonces el salto del Doom al Quake pues era un salto en cuanto a gráfica bastante importante. Entonces aquí, en el caso del Quake, empiezan a aparecer servidores que ofrecen partidas de tipo Deathmatch. ¿Qué es lo diferente respecto a lo que había en el Doom? Que cualquier jugador puede apuntarse a estas partidas, porque hay un servidor que ofrece las partidas. Ya no necesitas que tu colega se venga a tu casa con el PC, ¿vale?, sino que a través de internet, ¿de acuerdo?, tú te conectas a un servidor y te unes a cualquier partida que te dé la gana, ¿vale? Entonces hay varios servidores disponibles a través de una cosa que se llama dirección IP, ¿vale?, que eran conocidas, que es la forma en la que tú direccionas máquinas en una red, ¿vale? Entonces, si tú sabías la dirección IP de un servidor de Quake, te podías conectar a ese servidor, ¿vale?, y apuntarte a alguna de las partidas que estuvieran en marcha en ese servidor de Quake, ¿vale? Los jugadores ya no necesitan, como digo, verse mutuamente, no necesitan tampoco estar en la misma red, no necesitan conocer sus IPs, cada uno puede estar en su casa detrás de su módem, ¿vale? Cuando estás en casa, típicamente no tienes una IP, una dirección conocida, pública, ¿vale?, sino que tienes una dirección IP privada. Entonces, eso impone muchos problemas a la hora de comunicarnos directamente, ¿vale? O sea, es complicado, hay ciertos problemas si yo intento comunicarme directamente con cualquiera de vosotros desde mi ordenador de casa hasta vuestro ordenador de casa, porque estamos, ¿vale?, los dos detrás de un router, las IPs no son públicas, son privadas, entonces eso es problemático, ¿de acuerdo? Por eso en el Doom pues había que juntarse en la misma red, ¿vale? Era la forma de solucionar esos problemas. Ahora esta es otra forma de solucionar esos problemas, que es tener un servidor centralizado. Problema: necesitas un servidor centralizado. Si ese servidor decide cobrarte, pues la única manera de jugar en red es pagando, ¿vale? Ventajas: pues se solucionan muchos problemas, ¿vale? No necesitamos estar físicamente en la misma red, ¿vale? Y además, pues no necesitabas concretar una hora para jugar. Si tu colega no quería jugar, pues vale, pues juego con otros. En cualquier parte del globo, siempre hay gente jugando, ¿vale? Entonces esto, claro, suponía también una ventaja adicional, ¿vale? Poder jugar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahora mismo? Que ahora mismo estamos acostumbrados a que todo es bajo demanda. ¿Que quiero ver un vídeo? Me voy a YouTube y lo veo, ¿vale? No tengo que esperar a que me lo echen por la tele. ¿Que quiero ver una peli? Me suscribo a Netflix y la veo. No tengo que esperar a que me la echen por la tele, ¿de acuerdo? ¿Que quiero jugar? Pues me conecto a un servidor de Quake y juego, ¿vale? No tengo que esperar a que mi colega que está de exámenes, ¿vale?, acabe todos los exámenes para poder echarme una partidita al Quake con él. ¿Sí? El problema con el Quake es que empiezan a aparecer cierta problemática, ¿vale?, de las comunicaciones de aquella época. Y uno de ellos es el problema de lo que se llama la latencia, ¿vale? Las conexiones al servidor son lentas. Tenemos conexiones a través de modems de 14.4 baudios, ¿vale?, que es una conexión bastante lenta. Entonces el ratio o la cantidad de información que se podía transmitir, ¿vale?, por segundo, por así decir, pues era muy limitada, ¿vale? Entonces tú mandabas información al servidor y hasta que te llegaba de vuelta pues pasaba un rato. ¿Qué implica tener una latencia grande? Pues como cuando te conectas a una página web y tarda un montón en cargar. Pero es que en un juego es mucho peor, porque una página web, bueno, puede estar esperando a que cargue en un momento dado, cada vez menos, ¿vale? Cada vez estamos menos dispuestos a esperar, pero es que en un juego no puedes esperar, ¿vale? O sea, si el muñeco está aquí y no se mueve y de pronto está aquí, pues poca jugabilidad hay ahí, ¿vale? La gente no va a estar muy dispuesta a jugar ese juego porque da, ¿vale?, una jugabilidad muy escasa, ¿vale? Entonces, lo que empiezan a ver es que hay lo que llaman ping time grandes. ¿Qué es un ping time? En redes, un ping time es el tiempo que tarda un paquete en ir desde tu máquina hasta el servidor y volver, ¿vale? Eso es el ping time, ¿de acuerdo? Entonces, si estos tiempos se alargan mucho, pues el tiempo que tú tardas en recibir información del servidor, como por ejemplo dónde está o a dónde se está moviendo otro jugador en tu partida, ¿vale?, pues evidentemente hace que el refresco en la pantalla pues vaya a saltos, ¿vale?
en términos de juegos, ¿vale? El ping time se mide como el tiempo que tarda un paquete UDP, ya veremos lo que es UDP, que es un protocolo a nivel de transporte, ¿vale? En ir desde tu máquina hasta el servidor y volver, ¿vale? Entonces, en el caso del Quake, a sacar una actualización, ¿vale? Quake World gratuita, que optimizaba la parte de las comunicaciones, ¿vale? ¿Vale? Entonces, básicamente, una de las cosas que incluyeron fue predicción en el lado del cliente, de forma que no hace falta que te esperes a que el servidor te diga dónde está un jugador, sino que yo, si no tengo información, no me está llegando la información con la suficiente rapidez, pero sé que en un momento anterior el jugador estaba corriendo para allá, pues puedo asumir que sigue corriendo para allá y te lo pinto corriendo para allá, ¿vale? Entonces en algún momento puede ser que justo haya cambiado de dirección, ¿vale? Y de pronto está corriendo para allá y de pronto aparezca allí, ¿vale? Pero bueno, por lo menos en muchos casos esas estimaciones pues permiten que el juego parezca fluido, incluso aunque haya retardos en la comunicación, ¿vale? Entonces al final todo esto se reduce a que tener por detrás una red, ¿vale? Está guay porque nos permite estar interconectados y bla 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 bla, ¿vale? Pero cuando hablamos de sistemas en red, ¿vale? De sistemas distribuidos, y un juego en red no es nada más que un sistema distribuido, ¿de acuerdo? Una de las cosas, uno de los axiomas de los sistemas distribuidos, ¿vale? Es que la red no es fiable. No te puedes fiar de la red. Puede haber retrasos, los paquetes se pueden perder, ¿vale? Pueden pasar y pasarán cosas malas constantemente, ¿vale? Entonces muchas veces el desarrollo de este tipo de aplicaciones, ¿vale? O de juegos en red consiste básicamente en establecer técnicas que me permitan protegerme ante ese tipo de situaciones, ¿vale? En lugar de esperar que todo va a ir guay, happy, ¿vale? Pues es decir, bueno, ¿qué hacemos si las cosas no van tan bien? Entonces, bueno, siguiendo un poco con la evolución, ¿vale? Pues eso, en el 96 tenemos el Quake, en el 99 sale la consola Dreamcast, que es la primera consola que incluye un módem para poder jugar en red, ¿vale? ¿Alguno ha jugado a la Dreamcast aquí? ¿Sí? Yo tenía un colega que tenía la Dreamcast, el único que he conocido que tenía la Dreamcast, ¿vale? Luego en el 2000 salen la Xbox y la PS2, que ya tienen también posibilidad de conectarse a la red, ¿vale? Para jugar en red. Y bueno, en el 2005 pues empiezan a aparecer las consolas estas pequeñitas, ¿vale? Pero más que ya incluyen incluso Wi-Fi, como la Nintendo DS, ¿vale? Y la PlayStation Portable, la PSP, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos dispositivos muy pequeños que te proporcionan conectividad incluso a través de la Wi-Fi, no necesitas ni siquiera pinchar un cable, ¿vale? Y la jugabilidad pues obviamente cambia radicalmente. Bueno, en lo que se refiere a los tipos de juegos online, ¿vale? Y seguro que aquí pues se podrían añadir más categorías, ¿vale? Pero así a primera vista pues tenemos por un lado los first person shooter como el Quake, ¿vale? Los real time strategy como el Dune o el Warcraft, ¿vale? Los role playing games, ¿vale? Los juegos de rol, los juegos masivos multijugador como el World of Warcraft, ¿vale? Y algunos que son mezcla de ellos, por ejemplo mezcla de RPG con juego masivo multijugador como el Final Fantasy, ¿vale? Y luego juegos de deportes como el Need for Speed, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la categoría de juego a veces nos impone, ¿vale? Ciertos retos a la hora de desarrollar los juegos. Por ejemplo, los juegos masivos multijugador, pues es que estamos hablando de miles de personas, ¿vale? Jugando al mismo juego. Entonces, gestionar toda la información que hay que intercambiar entre los jugadores, ¿vale? En este contexto, pues obviamente supone un reto, ¿vale? Mucho mayor que jugar dos juntos al Quake, ¿vale? Entonces cada tipo de juego típicamente tiene sus propios retos, ¿vale? A nivel de comunicación de red que hay que abordar, ¿vale? Entonces un poco algunas comparativas de juegos online, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? El Warcraft, ¿vale? Que tiene una arquitectura cliente-servidor, soportaba originalmente 10 jugadores máximo. Por encima de 10 jugadores ya la red no daba abasto, ¿vale? El número de mensajes que había que intercambiar, ¿vale? Para actualizar la información de los jugadores pues no era suficiente, y entonces pues tenía esa limitación, ¿vale? De 10 jugadores para que el juego fuera realmente ¿vale? Una cosa jugable, ¿vale? En la categoría de deportes, el Madden NFL igual, ¿vale? Soportaba como máximo 10 jugadores, su arquitectura era de tipo peer-to-peer, de estos que hablan todos con todos, ¿vale?
En el Warcraft todas las comunicaciones pasan por el servidor, ¿vale? Y los clientes hablan con el servidor solo. En el caso del Doom, ¿vale? De tipo FPS, soportaba hasta 50 jugadores, también una arquitectura cliente-servidor, ¿vale? En el caso del Doom 2, ¿de acuerdo? Y el EverQuest, por ejemplo, ¿vale? Hasta 10.000, también en una arquitectura cliente-servidor. Entonces, fijaros cómo las condiciones de la red, ¿vale? Y la cantidad de información que yo necesito intercambiar entre los jugadores, pues me impone ciertas restricciones hasta el punto de que, por ejemplo, pues eso, en el Doom, o sea, 50 jugadores máximo, ¿vale? En el Warcraft 10 jugadores máximo. Pues evidentemente son números bastante limitados, teniendo en cuenta que hoy en día, ¿vale? Pues hay muchísima gente jugando simultáneamente, ¿vale? A los juegos más actuales. Entonces, bueno, lo que se refiere a plataformas, ¿vale? Pues plataformas para jugar online, pues tenemos los PCs, tanto a través de red física y red cableada como Ethernet o a través de Wi-Fi. Tenemos Xbox, que proporciona conexión a través de Ethernet, PS3 a través de Ethernet, Nintendo DS a través de Wi-Fi, la PSP a través de Wi-Fi y las que han ido surgiendo después, ¿vale? Entonces, claro, esto también tiene sus implicaciones, ¿vale? Una conexión a través de Wi-Fi, ¿vale? Suponiendo que yo tengo una conexión de internet que llega hasta mi casa de una calidad suficiente, ¿vale? Una conexión a través de Wi-Fi es más lenta que una conexión a través de cable, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor los desarrolladores de juegos de PSP y de Nintendo DS, ¿vale? Es muy probable que tengan que tener esto en cuenta a la hora de hacer juegos multijugador, ¿vale? Porque el ancho de banda disponible aquí no es lo mismo que el ancho de banda disponible ahí, Con una conexión de Ethernet puedes aprovechar teóricamente todo el ancho de banda que te dé tu proveedor de acceso a internet, ¿vale? Si es cable, pues será lo que sea, ¿vale? Si es ADSL, pues tiene otras limitaciones distintas, pero más o menos puedes aprovechar todo el ancho de banda. Pero si es Wi-Fi, la propia tecnología Wi-Fi tiene ciertas limitaciones, ¿vale? El Wi-Fi más habitual son 56 o 54 megas por segundo, creo, una cosa así, ¿vale? Entonces, al final, la esencia de un juego en red, ¿vale? Lo que más me va a limitar o más me va a condicionar es la comunicación, ¿vale? Entonces, todo juego en red necesita establecer un protocolo de comunicación para decirle cosas a otros jugadores dentro de la misma partida, ¿vale? O decirle cosas al servidor con el que está conectado, ¿vale? El jugador. Entonces, ¿qué es? Perdón. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Es un lenguaje que todas las máquinas, ¿vale? entienden para intercambiarse información sobre el estado del juego. Obviamente todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿vale? Para poder entender lo que nos estamos diciendo, ¿bien? Entonces el protocolo que utilice el Doom 2, ¿vale? obviamente no sirve para jugar al Quake, ¿de acuerdo? Son protocolos distintos. Durante el juego las máquinas intercambian información, ¿vale? siguiendo el protocolo. El protocolo es una serie de reglas que yo tengo que seguir, ¿vale? Entonces el protocolo puede obligar, por ejemplo, como pasaba en el Doom 2, a que 35 veces por segundo se envía la posición de mi jugador, el armamento que lleva y la dirección hacia la que está corriendo, por ejemplo, o hacia la que se está moviendo y a qué velocidad, ¿vale? Pues eso lo determina el protocolo, y el formato exactamente en la que se envía esa información. Y ese protocolo funciona sobre una red de comunicaciones que está por debajo, ¿vale? Entonces vamos a hablar en el contexto de la asignatura, ¿vale? Tanto de protocolos como de la capa de red que tengo por debajo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis otro ejemplo del Star Siege Tribes, que soportaba hasta 128 jugadores en LAN, ¿vale? o a través de internet, es decir, todos juntos en la misma red o incluso a través de internet, ¿vale? Incluso con modems de 28,8, que es una conexión bastante con muy poquito ancho de banda, ¿vale? El problema que tenían era que tenían latencias de varios cientos de milisegundos, pero bueno, no está mal teniendo en cuenta que soportaba hasta 128 jugadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguían esta latencia? ¿Vale? Porque podía haber sido mucho peor. Bueno, pues vamos a ver este juego como un ejemplo de cómo en un juego en red, ¿vale? se implementa la comunicación de la información entre los diferentes jugadores de forma que se optimice el uso de la red, ¿vale? De acuerdo, la red nos puede fastidiar, puede ir lenta, puede estar congestionada, bla 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 bla. Entonces, ¿cómo consigo yo que el juego vaya más o menos fluido, incluso en condiciones adversas? Bueno, pues esta gente lo que hacía es, en primer lugar,
el protocolo de transmisión de datos, ¿vale?, era no fiable. ¿De acuerdo? No fiable quiere decir que no tenemos seguridad de si los mensajes se entregan o no se entregan. Los mensajes que yo mando al resto de jugadores, ¿vale? Y diré, ostras, entonces, ¿cómo es eso? ¿No fiable? Entonces, si no tengo garantía de si los mensajes se han entregado, pues vamos a ver. ¿Qué pasa entonces con los datos críticos? ¿Vale? Es decir, si el protocolo es no fiable, bueno, pues lo que hacía esta gente es que los datos se dividen en categorías, ¿vale? Entonces hay datos que se llaman no garantizados, ¿vale? Non-guaranteed data, ¿vale? Esos datos se pueden descartar, si se pierden no pasa nada, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, la puntuación del jugador. Pues que no tengo actualizada la puntuación del jugador con el que estoy jugando, que más me da, lo que quiero saber es dónde está en un momento dado para, ¿vale?, interactuar con él, ¿de acuerdo? Entonces había ciertos datos que no estaban garantizados, ¿vale? Y en un momento dado ni siquiera se envían. Oye, que la red está muy congestionada, pues no envías esto, que total, tampoco pasa nada, ¿vale? Luego había datos garantizados que debían llegar y debían llegar en orden, ¿vale? Entonces ellos, ¿vale?, tenían implementado en el protocolo la capacidad de entregar estos datos con garantías y en el orden necesario, ¿vale? Luego había datos de estado más reciente, ¿vale? Es decir, tenían ciertos datos que dicen, bueno, aquí es que solo me importa el estado más reciente. Por ejemplo, volviendo otra vez al tema de la puntuación, imaginaros, estamos utilizando un protocolo de comunicación no fiable. No fiable quiere decir que los datos puede que no se entreguen o puede que se entreguen desordenados, ¿vale? Entonces imaginaros que yo mando la puntuación de fulanito, ¿vale?, en el instante t+1 y mando la puntuación de fulanito en el instante t+2, ¿vale? Y entonces al otro jugador le llega la puntuación en el instante t+2 y después le llega la puntuación en el instante t+1. Es decir, le han llegado los paquetes desordenados, ¿vale? Bueno, evidentemente la puntuación en el instante t+1, si ya tengo la puntuación en el instante t+2, la puedo descartar, ¿no? ¿Vale? Entonces hay cierta información que solo me importa el estado más reciente. Por lo tanto, si recibo información más antigua, la puedo descartar, ¿vale? Porque no me aporta ya, ¿vale? Esa información está caducó ya, ¿vale? Ya no tiene sentido, ¿sí? Y luego tienen datos garantizados de alta prioridad, ¿vale?, que son más importantes que los datos garantizados de arriba, ¿vale? Esos se priorizan ante congestión de la red, prefiero enviar estos de alta prioridad antes que los otros datos garantizados. Entonces, de esta manera yo puedo establecer una ordenación, ¿vale?, de qué es lo que tengo que enviar primero, ¿vale? Entonces, si la red está perfecta, yo lo voy mandando todo, ¿vale? Ahora bien, si empieza a haber problemas de red y hay algoritmos que me permiten detectar que la red no va tan fina como debería, ¿vale?, pues entonces empiezo a descartar datos, ¿vale? Priorizo, mando primero los datos garantizados de alta prioridad, ¿vale? Una vez que he mandado eso, mandaría los datos garantizados, ¿de acuerdo? Una vez que he mandado esos, mandaría los datos de estado más reciente, y una vez que he mandado eso, mandaría los datos de no garantizados, ¿vale? Si entre medias vuelve a llegar un dato garantizado de alta prioridad, pues ese lo mando, adelanta todos los demás y lo mandaría primero. Entonces, de esta manera se montaron un protocolo, ¿vale?, que permitía con un módem, ¿vale?, unas conexiones de red bastante penosas, ¿vale?, tener unas latencias razonables, ¿vale? Cientos de milisegundos, pues todavía está por debajo del segundo, ¿vale? Y todavía, ¿vale?, las actualizaciones en el juego, pues bueno, son razonables, ¿sí? Pero claro, ¿a qué coste? Pues al coste de tener que pensar muy bien qué datos hay que compartir entre los jugadores, ¿vale?, categorizarlos en función de su importancia y de su prioridad, ¿vale?, y establecer ciertas políticas de cuándo y cómo se comparten cada una de esas categorías, ¿vale?, de datos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos juegos en red, ¿vale?, pues estas cosas son importantes, ¿eh? Entonces, esto es lo que os he comentado antes, que es que la red, todo esto es porque la red no es fiable, que es una regla básica en sistemas distribuidos, ¿vale? Entonces, utilizar un protocolo no fiable te puede aliviar en parte el problema, ¿vale? Porque estás asumiendo una realidad, que es que la red no es fiable. Y lo que haces es intentar montar fiabilidad encima de una red no fiable, ¿vale?, en base a tus necesidades, ¿vale? Es decir, ¿cuándo intento yo, ¿vale?, que realmente la transmisión sea fiable? Solo cuando tengo datos garantizados o datos garantizados de alta prioridad. En el resto de casos no hace falta, ¿vale? Paso de la fiabilidad y
¿vale? Asumo que la red es como es y lo mando, y si llega, llega, y si no llega, pues mala suerte. ¿Bien? O si llega desordenado, ¿de acuerdo? El problema es que incluso utilizando protocolos no fiables, ¿vale?, la comunicación por red tiene dos problemas principales, que son los que ya hemos comentado, ¿vale? El segundo problema es que no se puede garantizar entrega única. El primer problema es que no se puede garantizar el orden de entrega. Y el segundo problema es que no se puede garantizar entrega única, ¿vale? Entonces creo que la transparencia se entiende bastante bien, ¿no? ¿Vale? Tenemos un problema de ordenación, ¿vale?, de la información, y tenemos un problema de qué pasa si yo quiero mandar un mensaje que se reciba una única vez, ¿vale? Bueno, pues la respuesta es que no se puede, ¿vale? No puedes garantizar entrega única. Una cosa tan sencilla como esa no se puede garantizar, ¿de acuerdo? Entonces te tienes que montar tú la película. O sea, la red no te lo va a dar, ¿vale? Si tú quieres asegurarte de que un mensaje solo es procesado una vez, pues entonces tienes que montarte tú la película para ello. Entonces dices, hostia, si esto es así, entonces ¿cómo puedo yo sacar dinero de un cajero, por ejemplo? ¿Vale? Tú imagínate que sacas dinero de un cajero, sacas 50 euros, ¿vale?, pero la petición no llega al servidor. Entonces intentas sacar otra vez 50 euros, ¿vale?, y ahora sí te lo da. Pero esa petición que no había llegado al servidor, en algún momento llega al servidor. Entonces te vuelven a restar otros 50 euros que en realidad el cajero no te ha dado, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos ese tipo de problemas? La red no me la puede solucionar. Es decir, la red va a entregar el mensaje 2 veces, ¿vale? Porque ese mensaje se ha quedado por ahí dando vueltas. Si en algún momento encuentra la forma de llegar al servidor, llegará al servidor, ¿vale? Y es el servidor de nuestro banco el que tiene la responsabilidad de detectar que ese mensaje está duplicado. Es decir, que tú ya sacaste 50 euros, ¿vale?, en el mismo momento, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que buscarse la vida. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Se ponen IDs, ¿vale?, a las transacciones, de forma que tú detectas que es la misma transacción. Entonces no la procesas 2 veces, porque si tiene el mismo ID ya la has procesado, ¿vale? Esta es una forma de detectar que ese mensaje te ha llegado duplicado, ¿vale? Asignar IDs a los mensajes. Pero, como veis, es una lógica que tienes que poner tú, ¿vale?, en tu aplicación, ¿de acuerdo? El caso del orden de entrega, bueno, ahí hay 2 opciones, ¿vale? Puedes utilizar un protocolo de transporte que sea fiable, ¿vale? Lo hay, se llama TCP, ¿vale?, que se te garantiza orden de entrega, pero tiene ciertos problemas, ¿vale? Tiene ciertos problemas porque acusa muchísimo. Si hay mucha información, ¿vale?, si la red está muy congestionada, pues lo vas a acusar, ¿vale? Y tiene, para garantizar ese orden de entrega, ¿vale?, pues hay que meter muchos más paquetes en la red de los que sería necesario cuando no tienes que garantizar orden de entrega, con lo cual tú mismo estás congestionando la red solo por garantizar orden de entrega. ¿Bien? Entonces, nuevamente, aquí también a veces se prefiere utilizar un protocolo no fiable y meter la lógica del orden de entrega dentro de la propia aplicación. ¿Qué es lo que hacían los de Starsheets? Decir, mira, es que estos datos, si esta información llega antes o después, me da igual, porque como está ordenada en el tiempo, se descarta el más antiguo y te quedas con el más nuevo, ¿vale? Pues ya está, problema solucionado. No hay que montar ninguna parafernalia para garantizar orden de entrega, porque como son datos que caducan, pues te interesa el más reciente y ya está, ¿vale? Cuando sí que te importa, pues entonces ya te preocupas de garantizar orden de entrega, ¿vale? Pero hay un montón de información que estás compartiendo sin garantizar ese orden de entrega y por lo tanto estás inundando menos la red, ¿vale? Porque para garantizar orden de entrega en general, ¿vale?, lo que te requiere es un montón, ¿vale?, de información que hay que intercambiar para que el otro te diga si le ha llegado ya el paquete, si no le ha llegado, porque si no le ha llegado le tienes que reenviar, bla, 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 ¿vale? Mientras que si no hay que garantizar orden de entrega, tú lo mandas y ya está ahí. No, el otro no tiene ni por qué responderte. ¿Vale? Entonces, lo que os comentaba. Entonces, si la red no tiene estas propiedades, ¿vale?, pues lo que os digo. Es responsabilidad de la aplicación introducir la lógica necesaria para conseguir estas propiedades cuando las necesite. Bien. Por ejemplo, introduciendo numeración de paquetes para ver si un paquete ha llegado 2 veces, colas de procesamiento con garantías para asegurarte de que se entregan, ¿vale? Separar claramente los datos con garantías de los datos desechables, de forma que si hay mucha congestión en la red, pues los desechables directamente es que ni los mandas, cosas de este estilo, ¿eh? Entonces, esto es crítico en determinados tipos de aplicaciones, por ejemplo, en transacciones bancarias a través de internet, ¿vale?, pero también en juegos en red, ¿vale? Porque si no tienes una adecuada jugabilidad, pues nadie va a jugar, ¿vale?, a tu juego, ¿eh?
Pues al final necesitamos que todo sea en tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Vale? A lo largo del tema 1 y en el resto de temas, pues cómo funciona la red, ¿vale? Qué tipos de arquitecturas tenemos disponibles para construir juegos en red, cómo desarrollar un juego, ¿vale? En la parte del cliente que se comunica a través de una red, ¿vale? Vamos a hacer un juego que se juega desde el navegador, desde el browser, pero obviamente ese juego se descarga de un servidor, ¿vale? Tiene que comunicarse con el servidor para ver el estado del juego, ¿vale? Si es que hay otros jugadores en el juego, lo que sea, ¿vale? Pues todas esas técnicas, ¿vale? Las vamos a ver en el lado del frontend, ¿vale? Es decir, en el browser, y también en el lado del backend, en el lado del servidor, ¿vale? Vamos a ver cómo se da soporte al juego en el lado del servidor, ¿de acuerdo? Pues como el servidor atendemos peticiones del cliente, ¿vale? Del juego, para decirle cosas que necesita el cliente, ¿de acuerdo? Cómo establecemos una conexión bidireccional entre el cliente y el servidor, ¿vale? Para intercambiar información sobre el estado del juego, lo que sea. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver ¿vale? A lo largo de este tema y los siguientes.